Hoy nos tocaba hacer el problema número 12 de diseño de ontologías. Vamos a empezar a leer lo que es lo que nos cuenta. Veréis que los problemas de ontología son todos más o menos parecidos. Nos plantean un escenario, estará relacionado con algún sistema de agentes que pasa información o tiene que representar algún tipo de información interna, y bueno, lo que nos van haciendo es ir preguntando cosas sobre eso. Y siempre va una pequeña ontología ya inicial a partir de la cual tendremos que hacer los conceptos o añadir cosas o incluir relaciones o atributos, lo que nos haga falta. El problema dice lo siguiente. Dice, la nueva regulación europea para el mercado de la energía ha reestructurado los diferentes actores que participan y ha permitido la negociación automática de la oferta y demanda energética a corto plazo, de 24 horas, para grandes consumidores. Vale, asumiremos que tenemos un conjunto de agentes que representan las diferentes entidades que participan. Las vamos a dividir en estas 5 diferentes entidades, los diferentes actores que son los que participan en el mercado de la electricidad. Tenemos los consumidores, que son los que demandan la energía, las comercializadoras, que son las que venden el suministro a los consumidores, las distribuidoras, que son las que hacen el transporte local de la energía, que después venden las comercializadoras a los consumidores. Luego los productores, que son los que generan la energía, que después compran las comercializadoras. Y luego el operador de red, que es el que se encarga de cuadrar la oferta con la demanda. Sí, habrá, digamos, los consumidores pedirán cierta cantidad de energía a las comercializadoras necesitarán que alguien produzca esa energía, por lo tanto, le pedirán al operador de red pues eso, que busque productores que sean capaces de generar la energía que le está demandando los consumidores. Vale, pues por lo tanto hace, digamos, de intermediario, ¿no?, entre la oferta y la demanda, y él también se encarga de transportar la energía entre productores y distribuidores, ¿no? Los productores, digamos, producen localmente, las distribuidoras también distribuyen energía localmente. Entre esos dos, pues tiene que haber una red intermedia que es la que al final acaba haciendo el transporte desde productores a distribuidores. Digamos, cierra el circuito entre los que generan y los que después distribuyen electricidad. Vale, para representar el conocimiento en los agentes y su comunicación, hemos empezado a diseñar una ontología que incluye los siguientes conceptos. Tenemos el concepto actor, que representa a los diferentes actores que intervienen en el mercado eléctrico, que está dividido en las 5 categorías de actores que tenemos, y tiene un atributo que es el identificador. Luego la localización, que representa la información de la localización que puede ser necesaria para algunas operaciones del mercado, ¿no? La electricidad se producirá en algún sitio y tendrá que llevarse o tendrá que distribuirse en algún sitio, como por ejemplo el área geográfica en la que opera pues, un distribuidor o un productor. Y luego tenemos el mensaje, que representa las interacciones que tienen estos actores en el mercado, ¿no? Se intercambian información para pedirse energía y otro para darse, básicamente. Vale, se especializa en 2 conceptos: propuesta, que corresponde a los conceptos que representa un mensaje proponiendo condiciones para un acuerdo que un actor quiere establecer con el otro. Por tanto, pues un actor le dirá, te propongo que me hagas esto. Y luego, acuerdo, que son los conceptos que representan un mensaje con las condiciones que fija un actor como respuesta a una propuesta. Por lo tanto, la propuesta será, pues quiero que me hagas, yo qué sé, que me vendas entre 10 y 20 kilovatios a entre 3 y 5 euros el kilovatio, y el otro dirá, pues te vendo, mi acuerdo sería venderte 5 kilovatios a 2,5 euros, por ejemplo. Vale, este último incluye como especificaciones el mensaje de rechazo a una propuesta o acuerdo, propuesta, acuerdo, rechazado. Nos pueden proponer algo y decir, pues no nos interesa, o un acuerdo y tampoco podemos decir que no nos interesa. Y el mensaje de aceptación de las condiciones de un acuerdo que se acaba de recibir. Justo, digamos, lo opuesto, ¿no? Nos presentan un acuerdo y nosotros decimos, pues perfecto, de acuerdo. Digamos que no hay más información que intercambiar, más que decir, bueno, pues la propuesta que me has hecho es adecuada y por lo tanto quedamos en que eso es lo que vas a hacer, básicamente. Vale, el objetivo es completar la ontología con los atributos, relaciones, conceptos necesarios para que se puedan responder a las cuestiones que se plantea a continuación. Como siempre, en el caso de que encuentres diferentes opciones, justifica tus decisiones. Siempre, ¿no? Si tenemos diferentes posibilidades para hacer cierta representación, podemos elegir diferentes conceptos para representar cierto elemento dentro de lo que nos pregunta, pues decimos, hemos elegido esta porque me parece pues, que representa mejor o es más, no sé qué, lo que nos parezca adecuado como justificación.
Vale, esto también es lo que decimos siempre, o que dicen siempre los enunciados. Para toda relación atributo que definas, indica su dominio, su rango y su cardinalidad en ambos sentidos si es una relación. Vale, pues vamos a hacer como el otro día. Vamos a ponernos... Empezaremos simplemente pintando lo que nos han contado en el enunciado. En este caso, digamos que no hay muchas cosas. No tenemos el actor, que nos dice que tiene un atributo, que es identificador. La localización nos dice básicamente cómo se representa la localización, pero bueno, podemos asumir que vamos a ver unas coordenadas o algún tipo de dirección o algún tipo de información que nos indique pues, dónde se a qué lugar se corresponde esa localización. Vale, los mensajes que se dividen en propuestas, acuerdos, y los acuerdos se dividen en acuerdos rechazados y acuerdos aceptados. Vale, ¿qué nos pregunta el primer apartado? Vale, básicamente nos van a plantear una serie de escenarios que ligan los diferentes actores y que llevan, digamos, todo el proceso de la compra de la energía, desde los que consumen hasta los que al final acaban produciendo esa energía. Dice, uno de los escenarios del sistema distribuido es el que relaciona a los consumidores y las comercializadoras. Vale, digamos, los consumidores quieren energía y los que la venden directamente son las comercializadoras. Se ha establecido un protocolo entre ellas donde periódicamente un consumidor envía una propuesta de suministro, lo tenemos que representar en algún sitio. Digamos, tenemos dos conceptos en propuestas y acuerdos, pues una especificación de propuesta, básicamente, propuesta de suministro que incluye pues, una serie de atributos, el identificador del consumidor, la de la distribuidora de energía que tiene contratada, digamos, las comercializadoras pues venden la energía, pero la energía la venden de las distribuidoras, cuando tendrá que decir, digamos, que la conexión entre el consumidor a donde, digamos, el cable que le llega de la luz viene del distribuidor. Las comercializadoras simplemente pues llegan a acuerdos con las distribuidoras para poner energía en esos cables que tienen las distribuidoras o no ponerlas. La distribuidora de energía que tiene contratada, sí, la fecha de inicio del suministro, la duración del suministro en horas, la potencia que se ha de garantizar, el precio máximo por kilovatio hora que se quiere pagar y el porcentaje mínimo de renovables que hay en el mix de energía que se le suministra. Vale, la comercializadora contesta con un acuerdo de suministro. Siempre proponemos algo y nos tienen que decir, bueno, pues yo quiero entre este rango, ¿no? Pues quiero tantas renovables, quiero tanto precio como mucho y recibiremos un acuerdo de suministro que incluye pues a cuánto realmente nos van a vender la energía y cuántos renovables hay. Asumimos que el acuerdo estará dentro de los términos que corresponden a la propuesta o no. Ya depende, digamos, de lo que tenga disponible el comercializador. O un mensaje diciendo, pues no, le proponen que le den energía, pues dice, pues no me van a dar, no van a poder dar o no tengo suficiente capacidad para vendértela, por lo tanto, pues no admito la propuesta que me haces. Y el consumidor, si recibe un acuerdo de suministro, digamos que sí, si hay un acuerdo posible que le mande el comercializador, contesta aceptando o rechazando, ¿no? Pues las condiciones que me das pues me parecen aceptables o las condiciones que me das no son aceptables. Vale, la comercializadora registra internamente la información del acuerdo, ¿no? Para saber, digamos, que tiene que vender esa energía a alguien y alguien tendrá que suministrarse en algún momento para poder digamos, cumplir el acuerdo que ha hecho. Con la información relevante de la propuesta, básicamente, pues la información que viene de la propuesta, ¿no? Pues a quién hay que suministrársela, cuándo hay que suministrársela, cuál es la potencia necesaria y luego, digamos, lo que ha fijado la comercializadora en el acuerdo, ¿no? Básicamente, cuánto se le va a cobrar por el kilovatio hora, ¿sí? En lugar, digamos, del máximo que había en la propuesta y el porcentaje real de renovables que hay en el suministro que va a recibir. Internamente la información de acuerdo con el consumidor con la información relevante de la propuesta de suministro y las condiciones decididas en el acuerdo de la comercializadora. Para identificar los conceptos, relaciones, atributos que han de tener los dos agentes para representar su estado interno y su comunicación en este escenario. Vale, un poco nos podemos pintar, por ejemplo,
diálogo que tienen estos agentes, ¿no? Tenemos al consumidor, por un lado, que hace una propuesta de suministro con una serie de características. La comercializadora puede decirle, falta aquí este mensaje. La comercializadora podría, digamos, decir que no le interesa la propuesta o le da un acuerdo con las características que haya fijado y luego el consumidor pues le dice pues que sí o que sí no. Vale, ¿qué tenemos que representar? Tenemos que representar la propuesta, digamos que tenemos un primer mensaje, que es la propuesta de suministro. Está claro que la propuesta estará, digamos, en una especificación del concepto de propuesta. Sí, es lo que le decimos a la comercializadora, en tales condiciones quiero energía y bueno, tendremos que representar dentro del concepto pues una serie de atributos que nos dicen anunciados, ¿no? ¿Quién es el consumidor? ¿Quién será el distribuidor que va a tener que mandar esa energía? ¿No? A partir de cuándo tiene que estar ese suministro, cuánta potencia, cuál es el máximo que está dispuesto a pagar el consumidor y luego cuántas renovables, qué porcentaje de renovables son las que tienen que haber en el mix de energía que recibe. Vale, lo mismo nos pasa para el acuerdo. Tendremos un acuerdo de suministro, es la respuesta que recibiremos si está de acuerdo con servir la propuesta que nos ha hecho el consumidor, que claramente pues era una especialización de acuerdo. Vale, y también tenemos que tener una serie de atributos dentro de ese acuerdo que suponen, digamos, lo que realmente le va a servir el suministrador, ¿no? Pues cuál es el precio real que te va a tener que pagar, que debería estar, bueno, supongamos que debe estar por debajo del precio máximo que está dispuesto a pagar, si no, pues ya no debería molestarse ni enviar el mensaje. Y luego cuál es el porcentaje de renovables, que también tendrá que estar dentro de ese mínimo de renovables que se le pide. Vale, con eso tendríamos el contenido que tienen los mensajes, ¿no? Primero una propuesta y después, si toca, contestamos con un acuerdo de suministro o que no nos interesa y luego también nos contesta con, pues estoy de acuerdo con el acuerdo o no estoy de acuerdo, pero eso ya está dentro de la ontología. Y luego tenemos que representar internamente la información que acabamos, digamos, de acordar con el consumidor. Vale, esto lo podemos hacer de diferentes maneras, más eficientemente o menos eficientemente. Una cosa que podemos hacer es aprovecharnos de que ya tenemos una serie de conceptos que tienen la información que tenemos que guardar, ¿no? La comercializadora tendrá que guardar que tiene que entregar cierta energía a cierta persona que viene a través de cierto suministrador con cierto precio a partir de cierta fecha específica. Vale, cuando una posibilidad podría ser coger esa información que corresponde a la propuesta de suministro que ha recibido del consumidor y el acuerdo de suministro que le ha mandado al consumidor, ¿sí? Y relacionarlos, ¿no? La propuesta de suministro tendrá ya una información o tendrá parte de la información que hace falta para saber qué es lo que tiene que hacer el suministrador, ¿sí? La comercializadora, y el acuerdo de suministro pues tendrá, digamos, lo que le falte para completar la información. Vale, de manera que simplemente podríamos crear una relación entre estos dos conceptos. Vale, y ya internamente, si guardáramos, digamos, estos conceptos con esta relación, sabríamos que tal propuesta de suministro que nos han hecho la hemos cuadrado con cierto acuerdo, que es realmente lo que vamos a hacer. Pero como nos hará falta saber también pues, cosas que hay en la propuesta, pues con los dos conceptos ligados ya sabemos que tenemos toda la información que hace falta para servir ese acuerdo que hemos hecho. Vale, básicamente lo que tenemos que hacer es, pues eso, aprovechar las cosas que ya tenemos. ¿Sí? Vale. El problema, o digamos lo que hace un poco ineficiente esta representación es que hay una serie de cosas que no nos interesan ya una vez hemos llegado a un acuerdo, ¿no? El precio máximo que estaba dispuesto a pagar el consumidor ya no nos interesa, el porcentaje mínimo de renovables que nos hace falta para servir la propuesta, pues tampoco nos interesa. Entonces estaríamos guardando pues, cosas que igual no nos hacen falta para hacer las labores que tenemos que hacer, que es básicamente vender ciertos, digamos que cumplir los acuerdos que tenemos o que hemos dicho que vamos a hacer con el consumidor. Vale, otra opción
sería tener un concepto específico que nos permitiera guardar esa información sin, digamos, mantener nuestro acuerdo y la propuesta que hemos recibido. Simplemente, cada vez que realizamos un acuerdo, guardamos internamente algún concepto, en este caso lo he llamado contrato, podemos llamar pues, como nos apetezca, contrato, sí, que en este caso pues será un contacto específico, que es el acuerdo de suministro, donde guardamos la información correspondiente a lo que hemos acordado, ¿sí? En lugar de tenerlo, digamos, desperdigado en dos conceptos, ¿sí? Con información que ya no nos va a hacer falta una vez hemos llegado a ese acuerdo. Vale, tendríamos un contrato de suministro, que sería una especialización. Podremos, digamos, después, si queremos reaprovechar este contrato en otras cosas que igual si nos es necesario, llegamos a acuerdos en otros apartados, nos aparecen acuerdos, podemos pues, simplemente aprovecharnos de que tenemos el otro contrato para en lugar de guardar, igual nos va a pasar exactamente lo mismo, que podemos guardar los acuerdos que hemos ido enviando o alguna información puede ser ya no necesaria y guardar solamente el contrato, pues podemos aprovecharnos de este concepto. Vale, de manera que en el contrato tendríamos solamente la información que nos es necesaria. Básicamente la que venía de la propuesta de suministro, ¿sí? Y digamos, la información del acuerdo que nosotros hemos enviado a nuestro consumidor. Vale, cualquiera, digamos, de las dos opciones podría ser válida, ¿sí? Solo que, bueno, digamos que la opción 1 sería un poco menos eficiente si asumimos que no nos interesa saber, o no nos interesa, una vez ya hemos echado el acuerdo, tener información pues, de los mensajes básicamente que hemos recibido y hemos ido enviando, porque las propuestas y los acuerdos básicamente corresponden a mensajes que intercambiamos. Si no queremos guardar en nuestro sistema o ninguno de los agentes necesita guardar en el sistema qué mensajes ha enviado, pues simplemente los tiramos a la basura y guardamos la información que nos hace falta en este concepto que en este caso está representando pues, a qué acuerdo hemos llegado, en este caso de suministro de energía entre pues, nosotros, el comercializador o la comercializadora y el suministrador, el consumidor que nos ha contactado, que nos ha pedido energía en este caso. Vale, esto nos solucionaría el apartado A. Vale, el apartado B es es parecido. Veréis que en este examen las cosas todos los problemas eran bastante parecidos, todos los apartados. Dice, un segundo escenario relaciona el gestor de red y las comercializadoras. El gestor de red básicamente va a ser el que va a poner de acuerdo las dos partes, en este caso los que generan energía y los que al final acaban vendiéndola. El gestor de red, a ver el mensaje, no sé por qué no suena cada vez que escribís en el chat, no suena absolutamente nada. Me preguntaban si es una especialización. Una especialización, asumo... ¿Dónde estás, hoja? No sé por qué voy para atrás ahora. Asumo que te referías a contrato. No sé si te referías. Sí, vale. Sí, contrato, digamos, contrato de suministro es una especialización de contrato. Digamos, es una subclase. Porque puede, digamos, haber contratos, supongo, o podría haber contratos de diferentes tipos. Uno de ellos, pues, es el contrato de suministro. Vale, decíamos, un segundo escenario relaciona al gestor de red y las comercializadoras. El gestor de red admite propuestas de compra de suministro, otro, digamos, mensaje que intercambiamos, en este caso lo recibiremos las comercializadoras. Las comercializadoras nos van a decir, te propongo comprarte tanta energía. Vale, estas elaboran propuestas de compra de suministro calculándolas a partir de la suma de los acuerdos de suministro que han aceptado los consumidores. Cuando los consumidores nos han pedido energía, hemos aceptado algunos de ellos. Nos tenemos pues, una lista de energía que tenemos que mandar a muchos consumidores. Nosotros juntamos todo eso, los tenemos que ir, digamos, enviando. Digamos que podemos tener franjas horarias en las cuales vamos a decir, pues en esta hora tenemos que mandar tantos kilovatios, en esta hora tenemos que mandar tantos kilovatios, por tanto, cogemos toda la suma de los acuerdos que hemos llegado y le decimos al operador de red, quiero tanta energía para tal hora. Y luego también registran internamente la relación entre las propuestas de compra y los acuerdos, ¿no? Tenemos una serie de acuerdos que tenemos que servir, ¿sí?
y cogemos todos los acuerdos, miramos cuánta energía hace falta y vamos a generar una propuesta para el operador de red diciendo queremos comprar todo esto digamos, de golpe, todo junto, y guardamos, obviamente, para saber a qué corresponde qué, ¿no? Pues la propuesta que hemos hecho, nos guardamos que esta propuesta era para servir a estos acuerdos que he hecho con los consumidores. Vale, lo hacemos esperando la resolución de la propuesta. Nosotros, digamos, mandaremos al operador de red o gestor de red, quiero tantos kilovatios, ¿sí? Cuando el gestor de red me diga, pues vale, te los voy a dar o te voy a dar tantos kilovatios que pueden ser menos que los que había pedido. Entonces ya cuando tenga el acuerdo, digamos, del gestor de red, ya me guardaré después pues que esa propuesta al final se ha materializado en un acuerdo que, digamos, es firme y que, por lo tanto, asumo que se cumplirá en algún momento. Vale, las propuestas de compra se hacen por energía producida dentro de una hora. Entonces, digamos que cuando pido energía, la pido para una hora específica del día siguiente. Entonces, lo hago siempre con antelación de 24 horas. Sí, en su área geográfica de distribución. Digamos, todos las comercializadoras tendrán un área geográfica, ¿no? Pues las comercializadoras de Barcelona, pues utilizan energía dentro del área de Barcelona y le voy a decir al operador de red, quiero tantos kilovatios para Barcelona, por ejemplo, para tal hora, para las 3 de la mañana de mañana. Vale, estas propuestas incluyen el número mínimo máximo de megavatios que se quieren comprar, la hora en la que se debe producir, las distribuidoras que han de recibir la energía, digamos que las comercializadoras hacen de intermediario de las distribuidoras, por lo tanto le voy a decir, bueno, pues me das esta energía y luego cuando por la red pase esos megavatios, ¿no? Los pasas por tal y tal cable que son de las distribuidoras X, Y y Z. El precio máximo por megavatio que se quiere pagar, eso, digamos, internamente ya se hace el cálculo en la comercializadora para saber que cumple, digamos, los acuerdos que ha hecho con los consumidores o, digamos, si quiere ganar dinero, pues le pedirá pues, que le cueste menos de lo que va a cobrarle a los consumidores. Y el porcentaje mínimo de renovables, ¿no? Y que cuadre, digamos, con el mix, o al menos que más o menos pueda decir que el mix que ha dicho que se ha comprometido con los consumidores se cumpla con el mix que reciba realmente de los productores. Vale, cuando el gestor de red consigue cubrir total o parcialmente la propuesta de compra, ¿no? Digamos, aparte, el gestor de red va a recibir las propuestas de compra, pero alguien estará, digamos, dispuesto a vender energía y obviamente no siempre va a poder cubrir toda la demanda que hay, pues cuando tenga toda, digamos que como va a pedir con 24 horas de antelación, pues asumimos que cuando llegue cierto tiempo antes de esas 24 horas en las que tiene que hacer el servir esa energía, dirá, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya no tengo ninguna propuesta más de venta de energía y por lo tanto, pues te digo, bueno, he conseguido cubrir tanto y esto es lo que hay, ¿no? Y ese sería, digamos, el acuerdo que recibe la comercializadora del gestor de red. Cuando el gestor decide cubrir totalmente la propuesta de compra, esta responde con uno o varios acuerdos de compra de suministro. Vale, asumimos que la energía no la va a producir un único productor, sino que pueden cubrir varios y por lo tanto nos van a enviar cosas. Tengo un acuerdo con tal, cual y pascual y que son los que van a cubrir la propuesta de suministro que me has hecho. Vale, y estos acuerdos de compra incluyen el precio final por megavatio, el número de megavatios comprados y el identificador del productor. ¿Sí? Digamos que cuando nosotros pedimos de golpe, quiero 5 megavatios y nos van a decir, Pepito te va a dar 3 megavatios, Juanito te va a dar 2 megavatios. Y eso, digamos, lo tenemos que guardar luego para saber de dónde viene la energía que vamos a recibir. Vale, la suma de megavatios de los acuerdos cubrirá total o parcialmente la propuesta de compra. Por lo tanto, digamos, podemos quedarnos cortos. La comercializadora registra internamente cómo cubrirá finalmente los acuerdos de suministro aceptados con los acuerdos de compra obtenidos. Vale, cuando digamos que lo que ha hecho es una propuesta, recibe acuerdos de suministro, ¿sí? Y luego va a decir, bueno, pues luego tendrá, digamos, que decidir a quién le da qué, ¿no? Si puede cubrir solamente parcialmente los acuerdos, pues va a decir, bueno, pues si tengo aquí 5 kilovatios y 5 kilovatios y 5 kilovatios, ¿no? Y que me suman 15 kilovatios, pues este que me da 12, pues le voy a dar un trozo a este, otro trozo a este y un trozo a este, ¿no? Digamos que al final decide cómo repartir lo que ha recibido. Si eso, digamos, si cubre completamente la demanda, pues tendrá la asignación completa de, pues todos estos megavatios van a este, todos estos megavatios van a este, todos estos megavatios van a este o a estos o los que sea.
igual incluso fraccionario, ¿no? Pues si tengo 5 megavatios y tengo que dar 3, 3 y 3, bueno, pues igual a uno le doy 3 de uno y a otro le doy 2, ¿sí? Y este que le falta se lo doy de este otro. Digamos que hace un matching entre la oferta, digamos, lo que ha recibido, lo que él se ha comprometido con los acuerdos que ha recibido de suministro que va a recibir. Vale, una vez ya, digamos, ha hecho ya esa coincidencia, en las propuestas que hizo de suministro, pues ya no, como el suministro ya no le hacen falta. Digamos que la propuesta de compra es, quiero comprar en total, sí, y luego recibe exactamente qué es lo que tiene para asignar a cada consumidor. Vale, cuando registra, digamos, finalmente, al final, cómo va a cubrir esos acuerdos que ha tenido con los consumidores. Bueno, en este caso, el protocolo que hay de comunicación entre los dos actores es sencillo. En este caso, digamos no tiene sentido que la comercializadora rechace los acuerdos de compra o que el gestor de red no acepte las propuestas de compra. Digamos, el gestor de red lo que interesa es cubrir oferta y demanda. Por lo tanto, siempre que le piden, pues él va a decir que sí, y va a dar tanta energía como consiga comprar para cubrir digamos, la cantidad de energía que ha pedido la comercializadora. Bueno, pues tenemos varias cosas que representar. Por un lado, tenemos propuestas de compra, que es lo que hace la comercializadora, se lo da al gestor de red. Esto claramente será una especialización de propuesta. Las propuestas tienen una serie de información. En este caso, tendremos todas las distribuidoras que van a ser las que al final acaben transportando la energía, cuándo tiene que producirse esa energía y cuál es el máximo y mínimo de megavatios que hace falta cubrir, cuál es el precio máximo que está dispuesto, digamos, a pagar, pero bueno, asumimos que el precio máximo se podrá cubrir, se podrá pagar o debería pagarse porque ya la suministradora se habrá, si quiere llevarse una comisión, se habrá puesto habrá hecho el cálculo de cuál es el mínimo que tiene que poner ahí para que le salga a cuenta y luego cuál es el porcentaje de renovables mínimo que tiene que aparecer en el mix energético. Y se encargará, digamos, el operador de red de hacer que las cosas cuadren con la petición que ha hecho al máximo que pueda, ¿no? Si puede cubrir todo, pues perfecto, si no, pues lo que pueda cubrir. Vale, también nos dicen que las propuestas son para cubrir la demanda en cierto sitio. Podemos representar eso mediante una relación que tendremos que tener entre las propuestas y las localizaciones. Si una propuesta será en una localización específica. Bueno. En una localización, obviamente, habrá diferentes comercializadoras y, por tanto, podemos tener bueno, pues que una localización tendrá muchas propuestas diferentes de propuestas de compra de suministro. Vale, luego tendremos los acuerdos que recibimos del operador de red o del gestor de red, que será un acuerdo. El acuerdo tiene una serie de información que tenemos que representar también. De cuántos megavatios al final nos han enviado. Cuál es el precio que tiene, quién es el que lo produce y la hora en la que tiene que hacerse el suministro. Al principio debería cuadrar, digamos, la hora con la propuesta. Con la hora de, digamos, si yo pido energía para las 5, pues el acuerdo debería ser coherente y mandarme energía para las 5. Vale, esto lo tenemos que cuadrar después con los acuerdos de suministro que tenemos. Si os acordáis, tenemos que hemos representado internamente que tenemos ciertos acuerdos con los consumidores. Y lo podemos haber representado con el acuerdo o con un contrato, ¿sí?
primero tenemos que guardarnos la información de que ese contrato o ese acuerdo de suministro está relacionado con la propuesta que hacemos al gestor de red, y luego tenemos que guardarnos que hay una relación, una vez ya está hecha, digamos, nos han confirmado que esa propuesta se va a cubrir total o parcialmente, con los acuerdos que tengamos, tenemos que representar esa relación con los acuerdos de suministro. Por lo tanto, tendremos de algo que ya habíamos representado en el apartado anterior, los acuerdos de suministro, sí, que serán acuerdos. Bueno, esto digamos que no haría falta ponerlo, porque ya sabemos que son acuerdos, pero bueno, son acuerdos. Tendremos primero que guardarnos aquí una relación temporal que vamos a mantener mientras no nos responda el operador, el gestor de red, ¿sí? Vamos a llamarlo para suministrar. Aquí los nombres, digamos, deberían o simplemente significar alguna cosa, pero a veces pues nos sale una cosa o nos sale otra cosa para los nombres de las relaciones o incluso de los conceptos, para todo. Mientras uno se entienda y que expliquéis qué es lo que significan las cosas, ya sería suficiente. ¿No? Tenemos propuestas que son para suministrar acuerdos de suministro o contratos de suministro. Aquí ya depende de cómo hayamos representado la información internamente. Si nos hemos guardado directamente los acuerdos, bueno, tendríamos que ligarlos con los acuerdos. Si nos hemos guardado, si hemos utilizado contratos para representarlo, lo hacemos con contratos. Aquí podríamos hacer también lo mismo con los acuerdos de compra. De hecho, no tendríamos, digamos que aquí tendría menos sentido porque la información que tenemos que guardar ya es básicamente la que tenemos en los diferentes conceptos que vamos a ligar. Cuando tenemos el acuerdo de compra, ya sabemos cuántos megavatios tenemos, digamos, la suma de todos los acuerdos es como máximo la suma de la propuesta que hemos hecho. Sabemos los precios, sabemos quién es el valor que lo produce y la hora en la que se hace el suministro, por lo tanto, y de hecho la hora del suministro podría no ser necesaria guardarlo porque ya lo tenemos en los acuerdos de suministro. Por tanto, no haría falta, digamos, aquí tener un contrato, pero podríamos, digamos, ya que semánticamente son dos cosas diferentes, ¿no? El acuerdo que recibo y luego yo el compromiso que asumo que tengo con el suministrador, podría tener, pues, otro concepto que fuera contrato de compra de suministro, que fuera, pues, un subconcepto de contrato y tendría ya más sentido, digamos, ligarlo si hemos utilizado contratos en el otro apartado, contrato con contrato, ¿no? El contrato que yo tengo con mi consumidor, ¿sí? Lo cuadro con contratos que tengo con los productores, que he recibido de los productores. Vale, si lo hacemos con acuerdos, bueno, digamos que no hay diferencia, digamos, lo único que estamos cambiando es pues, el nombre que tiene las relaciones o la semántica, ya he hecho lo que no debía hacer. La semántica que asumimos que tienen los conceptos. Vale, y podemos llamarlo, pues, suministrará. Como nos han dicho que tenemos, nosotros tenemos N acuerdos para una hora, ¿sí? Y tenemos acuerdos de suministro, N acuerdos de compra de suministro, y como no tienen por qué sumar exactamente acuerdos de suministro con acuerdos de compra, pues digamos, lo tenemos que desligar todos, básicamente, o podemos ligar cualquier cosa, cualquier número en un sentido y cualquier número en otro. Podemos tener, pues igual, un acuerdo que nos cubre toda la propuesta y, por lo tanto, tendríamos que ese acuerdo estar ligado de compra de suministro, estar ligado con todos los acuerdos de suministro, o podemos tener 100 acuerdos de compra de suministro, ¿sí? Y un solo contrato de acuerdo de suministro y, pues, ese uno estaría ligado con los 100. Digamos que podemos tener relación N a N en los dos sentidos. Cualquier, digamos, posibilidad de combinar acuerdos de suministro con acuerdos de compra es posible. Como podemos partirlos, digamos, para cubrir todos los acuerdos de suministro que tenemos, pues puede haber cualquier posibilidad de ligar unos con los otros. Me preguntan que si este acuerdo de suministro es prescindible. Bueno, como estaba comentando, dependiendo de cómo nosotros representemos los acuerdos en el apartado anterior, podríamos tener los acuerdos de suministro guardados o podemos tener los contratos. ¿Sí? Si tenemos los contratos, obviamente no tendríamos los acuerdos. Los acuerdos nos habríamos olvidado de ellos y tendríamos los contratos que nosotros hemos guardado para representar que tenemos que habíamos llegado a ese acuerdo con los consumidores. ¿Sí? Igual con los acuerdos de compra. Recibimos un acuerdo de compra del gestor de red y nosotros podemos quedarnos con esa información porque ya es la que queremos. ¿Sí? En el otro caso, había información redundante y, por lo tanto, pues podríamos tirar del acuerdo y quedarnos solamente con lo que nos interesa y juntarlo todo en un solo concepto. Aquí, como ya esa información, pues nos va a dar igual la información, el contenido que va a tener ese concepto va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? El acuerdo o el contrato de compra de suministro va a tener la misma información.
Cuando digamos que sea redundante, dependiendo de si hemos decidido una cosa en el apartado anterior o no lo hemos decidido. Si hemos decidido guardar los acuerdos como representación, tanto de suministro como de compra de suministro, pues los dos nos van a hacer falta para guardarnos quién va a suministrar qué o quién va a suministrar a quién en nuestros contratos o en nuestros acuerdos con los consumidores. Bueno. El apartado C nos pide algo un poco más largo. Dice, un tercer escenario relaciona al operador de red con los productores. Digamos, vamos a cerrar el círculo. Nos ponemos de acuerdo con las comercializadoras. Ahora el operador de red me pregunta, dice, el suministrará, no se puede relacionar, no sé qué eso quiere decir, no se puede relacionar con propuesta, compra, suministro, entonces. A ver, un segundo. Sí, las propuestas, sí, el enunciado nos dice que es algo temporal. Sí. Las propuestas, digamos que nosotros guardamos, hemos pedido energía para tal, sí. Cuanto el acuerdo que tenemos con el consumidor, diremos, hemos pedido para ese acuerdo que tenemos, nosotros guardamos esa relación hasta que hemos recibido la información del operador de red con los acuerdos, sí. Entonces tendríamos esta relación hasta que nosotros recibimos los acuerdos, sí. Una vez tenemos los acuerdos, nos podemos olvidar, sí. No, digamos que las propuestas solo nos sirven mientras no hemos recibido una respuesta del gestor de red. Si le decimos, queremos tantos megavatios, perfecto. Y el gestor de red nos dice, pues te lo he partido en tantos acuerdos. Y esos acuerdos son los que yo ligo con los suministros, con los acuerdos de suministro. ¿Sí? Una vez ya tengo esos acuerdos de compra, ¿sí? Las propuestas ya no me sirven para nada. Puedo, igual, digamos, si quiero guardar el histórico de qué propuestas he hecho, lo puedo hacer. Sí, pero digamos que la propuesta de compra básicamente la he calculado a partir de los acuerdos, por lo tanto no me hace falta guardar ya esa propuesta. Esa propuesta la puedo descartar. Digamos, las propuestas son algo temporal. Yo te propongo tal cosa y cuando ya está el acuerdo, pues el acuerdo es lo que vale y las propuestas pues se las lleva el viento como el que dice. ¿Sí? No sé si te he contestado. Vale. He pensado las propuestas como yo te digo, ¿me podrías hacer esto? Y entonces el otro dice, pues ok. Y digamos, la propuesta ya queda sustituida por el acuerdo que tienes con, en este caso, el otro actor. Que es lo único que tienes que guardar, ¿no? Tengo acuerdos con los consumidores, tengo acuerdos con los que suministran la energía. Vale, decía, un tercer escenario relaciona el operador de red con los productores. Vale, el operador de red maneja el mercado de la oferta y la demanda. Un poco, digamos, es el que pone de acuerdo quién produce y quién vende la energía. Internamente guarda las propuestas de las comercializadoras. Cuando recibe las propuestas de las comercializadoras, las guarda para esperar a ver quién es el que le puede producir la energía que le han pedido las comercializadoras y la relaciona con franjas de mercado. Tenemos un modelo nuevo que es básicamente el mercado está dividido en franjas, ¿sí? Las franjas van a ser horarias y por localización, ¿no? Pues la energía que tiene que venderse a Barcelona desde entre las 3 y las 4 de la tarde. Vale. Y lo que hace es, si me piden energía para Barcelona entre 3 y las 4, lo que hago es ligar para esa franja del mercado, ¿sí? Me piden energía para esta franja de mercado en este lugar. Vale, en la que se ha de producir energía de las propuestas. Perfecto. A partir de esta organización envía mensajes de propuesta de demanda. Digamos que hace una cosa parecida a lo que hace la comercializadora, el gestor de red, o el operador de red, ¿no? Me piden para Barcelona tantos, ya serán teravatios, porque digamos que si piden gigavatios o megavatios los comercializadoras, pues ya se irán sumando, te digo, pues me pide tal compañía, me piden tantos megavatios para tal hora para Barcelona. Lo junto todo y le pregunto a los productores, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto o cuánto eres capaz de producirme para
esta localización, ¿sí? En esta franja horaria, ¿no? A partir de esta organización envía mensajes de propuesta de demanda a los productores. Ya, digamos, el operador de red decide cómo hace esas propuestas, seguramente conoce pues, un poco los detalles de los productores y le va a decir, bueno, pues tú que produces energía de tal tipo o tanto puedes producir tanta energía, prodúceme tanto para esta hora, para tal sitio. Adecuados para cubrir las propuestas de compra, indicándoles un máximo y mínimo de megavatios, ¿no? Pues quiero que me produzcas en este rango, que aceptaría vender a cada uno de cada uno de ellos a una hora concreta del día siguiente a unos precios máximos y mínimos de las peticiones a esa hora. Lo que va a hacer es, digamos, calcular pues eso, cuál es el rango de posibles energías que le va a necesitar, lo divide en diferentes propuestas y cuál es el precio que pues, le parece bien que puede cobrarse máximo o mínimo por esa energía que se va a después distribuir, ¿no? O asumo que el operador de red pues también va a hacer su cálculo para pues, que el operador de red supongo que no hace su trabajo gratis, cuál es el precio que tiene que recibir para poder, o para que tiene que venderse para poder sacar algún dinerillo, supongo. Vamos a ver. Número exacto. Y los productores pueden responder con propuestas de generación. Vale, digamos que mandará peticiones a muchos productores. Lo lógico sería que las peticiones que haga sean sobredimensionen lo que realmente va a hacer falta en esa franja horaria. Por lo tanto, lo que va a hacer es recibir propuestas de energía que pueden producir y entonces ya el operador de red va a decidir a quién vende qué. Y habitualmente hay mucha más, o puede haber en ocasiones mucha más oferta que demanda, pues él ya se encarga de pues, distribuir la oferta entre todos los que podrían demandar y decir después cuáles son los que realmente se llevan esa energía. O si es al revés, pues, bueno, por más precio o decidir a quién realmente le asigna la energía que realmente se puede producir en cierto momento. Vale, las propuestas de generación nos dirán cuántos megavatios pueden producir esos productores a esa hora, a cuánto lo cobran y si se genera o no con renovables. Digamos que los productores o son renovables o no son renovables, ¿no? Tenemos pues es un campo eólico que nos va a producir 5 megavatios a las 5 para Barcelona, ¿vale? Y luego tendremos, pues, yo que sé, una de gas combinado, ¿no? Y que va a producir mucho CO2 que vale, pues eso, a más precio y menos megavatios. Y aquí ya digamos que cada productor tendrá su elemento de generación. El operador de red realiza una asociación entre oferta y demanda, digamos, mágicamente decide a quién le da qué, ¿no? Tendrá unas propuestas de compra de suministro, unas propuestas de generación y va, pues eso, a hacer la coincidencia, ¿no? Este de aquí luego se lo asigno a este de aquí se lo asigno a este para después poder responderle a los comercializadores o a las comercializadoras quién es el que al final acaba produciéndoles esa energía. Digamos que los acuerdos que recibe después las comercializadoras son realmente las propuestas de generación que vienen o que ha recibido el operador de red de los generadores. Vale, registra internamente la correspondencia entre las propuestas de generación vendidas y las propuestas de compra. Para las propuestas vendidas, digamos que recibirá unas cuantas y va a decir, pues eso, estas sí y estas no. Y lo decidirá básicamente por las demandas que tiene, las propuestas de compra de suministro que tiene. Vale, si es así, el operador responde a los productores con acuerdos de compra, ¿no? Digamos que una vez ha decidido, pues esta propuesta que me ha hecho este generador la voy a asignar a esta propuesta de compra que tengo de este suministrador. Y una vez hecho esa relación, le puedo confirmar al productor que su propuesta está asignada y, por lo tanto, bueno, tiene ahora un acuerdo. En este caso, el acuerdo tiene el operador de red. El operador de red tiene un acuerdo con el productor de producir esa energía que le ha dicho en la propuesta en tal hora a tal precio. Vale, y además le dice quién es la comercializadora que al final lo ha comprado. De manera que al final acaban teniendo tanto la comercializadora como la generadora la información, digamos, de quién es el que te ha vendido y quién es el que te ha comprado, básicamente. Vale, la productora registra internamente los acuerdos recibidos. Luego al final, pues obviamente, como pasa con los demás, las productoras al final guardan esos acuerdos de alguna manera para poder saber a qué compromisos han llegado con
al menos con el gestor de red. Vale, básicamente este es el protocolo que siguen, ¿no? El operador de red dice a los productores, te propongo que me generes tanto. ¿Sí? El productor de red, obviamente la propuesta puede ser por más de lo que es capaz de producir el productor, o un precio, digamos, él tiene un rango de precios, un rango de capacidades. ¿Sí? Cuando el productor va a ver para esa hora pues cuánto puedo realmente producir y a cuánto me va a costar el producirlo. ¿Sí? Entonces, manda una propuesta, ¿sí? El operador de red decide entre todas las propuestas que recibe cuáles de ellas son las adecuadas para cubrir los suministros, y a los que decide que sí, pues les manda un acuerdo, simplemente para cerrar, digamos, el contrato, ¿no? Que sepan que, bueno, pues que ha aceptado lo que han propuesto, ha sido aceptado para que lo hagan pues cuando toca, básicamente. Vale, aquí tenemos varias cosas que tenemos que representar. Por un lado tenemos las franjas, ¿sí? Que es, digamos, cómo organiza el operador de red la información que corresponde a las propuestas que recibe de suministro y las propuestas después de generación que va a ligar con ellas. Tenemos que las franjas están asignadas a unas fechas específicas y a unas horas específicas, cuando nos divide, digamos, el horario que tenemos diario en una serie de fragmentos, que son, digamos, el elemento mínimo de venta que tiene el sistema eléctrico, ¿no? Yo te vendo energía por una hora en tal fecha. Vale, y luego tenemos que esa energía tendrá que ser suministrada a un sitio específico. Vale, bueno, estará ligado con las localizaciones y tendremos una relación entre las franjas y las localizaciones, que podemos llamar de cualquier manera. En este caso lo he llamado a distribuir en. Sí, esa energía, digamos que asignaremos esa franja tendrá que distribuirse en un cierto lugar. Una franja específica solo se corresponde a una localización, ¿no? El día tal, a tal hora, vamos a distribuir energía para tal ciudad o tal lugar, pero una localización, digamos, estará ligado con muchas franjas, ¿no? Porque digamos que cada día, en las 24 horas del día, se le manda energía a esa localización. Se asume que se envía energía a esa localización. Entonces, AN en el sentido inverso. El operador de red manda a los generadores propuestas de generación para decirle, quiero que me generes tanto, o me podrías, digamos, son propuestas, básicamente son preguntas, me podría generar tanto, o alrededor de tantas cantidad de energía con tantos precios, o alrededor de tantos precios, sí, a tal hora, lo que nos está enunciado básicamente. Luego tenemos las propuestas que nos hacen los generadores, los que generan. No, lo he hecho al revés. La propuesta de generación es la que hacen los generadores, ¿sí? La propuesta de demanda es la que manda el operador de red a los que generan. Sí, aquí tenemos los rangos de megavatios, la hora y el rango de precios. Sí, la propuesta de generación nos va a decir, quiero que te puedo generar tanto, a tal hora, a tal precio, y te digo si son renovables o no. Si son renovables o no, entonces tú ya decides, mediante las proporciones que puedes calcular, ¿no?, a quién asignas o qué asignas a cada propuesta de compra de suministro, que te va a decir, pues quiero un 50% de renovables. Pues tendrás que coger propuestas de generación que, pues eso, mitad sean la suma total, digamos, la mitad corresponda a propuestas de generación que sean renovables, la mitad que no sean renovables. Digamos, eso ya es un problema del gestor de red. Vale, todo esto son propuestas. Son especificaciones de propuesta. Nos dice que tenemos que ligar las propuestas de compra de suministro que teníamos en el apartado anterior, primero con las franjas,
para saber, digamos, a qué corresponde esa propuesta. Sí, en principio, digamos que las propuestas ya tienen la hora y la fecha, pero bueno, simplemente para tener organizadas cuáles son las propuestas que tenemos que cubrir en cada franja, pues tendríamos una relación, no tener que, digamos, ir buscando cada vez. Bueno, pues en este caso podríamos hacerlo de dos maneras, pero bueno, sí tenemos que guardar información sobre qué. Bueno, ¿qué tenemos que distribuir? Bueno, vuestra flecha no tenía el texto. Bueno, tenemos que saber a qué corresponde cada franja o a qué propuesta de compra de suministro corresponde cada franja, lo vamos a llamar a vender en, ¿no? Una propuesta de compra de suministro es tantos megavatios han de ser vendidos en tal día a tal hora. La relación de propuesta a franja sería a 1, pero en una franja habrá, digamos, propuestas de diferentes comercializadoras. Digamos, diferentes comercializadores pueden tener energía para suministrar a la misma hora y en el mismo lugar. Vale, esto también es una propuesta. Pero bueno, eso ya lo teníamos en el apartado anterior. Tenemos que ligar internamente, el gestor de red tiene que ligar internamente qué corresponde a qué entre propuestas de compra de suministro y propuestas de demanda, ¿sí? Para saber, digamos, lo que después tiene que. No, propuestas de demanda, no, después propuestas. Perdonad, un segundo. Copiar, pegar. Y propuestas de generación, no, tal propuesta de suministro, sí, la ligo con cierta propuesta de. No se mete en medio esto. Ahora. Con propuestas de generación, ¿no? Yo he recibido una propuesta de compra de suministro, sí, le pregunto a los que generan. Los que generan me dicen, pues, te puedo generar tanto, sí, y una vez he decidido cuáles de esas propuestas de generación me quedo, sí, ligo las propuestas de compra con las propuestas de generación para saber exactamente qué estoy cubriendo con qué. Y le respondo a la comercializadora, te he hecho un acuerdo con tales generadoras. Igual que teníamos antes, digamos, si somos coherentes, aquí las propuestas de generación también podrían ser contratos, ¿no? Y guardar pues la información que hay en la propuesta como contratos, ¿no? Para saber, digamos, que esa propuesta ha sido pues, asignada por nosotros, por el operador de red, a una propuesta de compra de suministro, igual que teníamos en los otros apartados. Si queremos, en este caso pasa igual que antes, aquí la misma información que hay en la propuesta sería la información que guardaríamos en el contrato, pues podemos simplemente quedarnos con esta información, con la propuesta de generación como representación de ese contrato y ya está. Y no habría, digamos, más, no haría falta tener otro concepto aparte de esto. Pero si queremos ser coherentes, digamos, tenemos que hacerlo igual en todos los apartados y hemos decidido utilizar contratos. Aquí tiraríamos las propuestas, ¿sí? Porque recibiríamos muchas y nos quedaríamos solamente con los que guardáramos como concepto contrato. Me dicen que se sigue liando entre propuesta de compra de suministro y acuerdo de compra de suministro. Vamos a ver, las propuestas y los acuerdos sí aparecen en diferentes sitios. Tú en las comercializadoras tienes acuerdos de compra, ¿sí? El gestor de red te dice, he comprado tanto y eso es lo que va a misa. Y entonces la suministradora se guarda ese contrato, ¿sí? O esos contratos, ¿sí? Para el operador de red, digamos el gestor de red, lo único que él tiene como información de qué es lo que hace falta vender, sí, son las propuestas que ha recibido de la comercializadora. ¿Sí? Entonces se guarda las propuestas para saber que eso se había propuesto en esas franjas, ¿sí? Y no tiene los contratos porque simplemente no tiene los acuerdos porque los acuerdos simplemente se los ha mandado al suministrador, ¿sí? La comercializadora recibe los acuerdos, ¿sí? Este se queda con las propuestas. Las propuestas le permiten saber qué es lo que le pidieron en tal franja horaria, que es lo que estamos representando, ¿sí? Piensa, digamos, que la información está en dos sitios distintos. Sí, el gestor de red ha recibido las propuestas y es lo que se guarda, ¿sí? Y luego las propuestas, ¿sí?
perdón, las propuestas, los acuerdos, las propuestas de generación son los que acaban siendo acuerdos que va a recibir la comercializadora. Aquí no tiene esa información. Sí. No sé si me he explicado. Digamos, lo único que le permite saber qué ha cubierto con qué en el operador de red es tener las propuestas que ha recibido de las comercializadoras y ligarlas con las propuestas de generación, los contratos que ha aceptado de los generadores, de las generadoras, de las empresas de generadores de energía. Sí, pero en la comercializadora, sí. En la comercializadora, sí, la propuesta que he hecho ya no le sirve, la puede tirar, sí, porque le propuso 5 megavatios y ha recibido contratos por solamente 7, por lo tanto, le da igual quedarse con esa información porque ya no le vale para nada. Pidió 7 y le pidió 10 y le dio 7. Sí, lo que se queda son con los acuerdos de generación, que son los que suman esos 7 que al final realmente ha recibido. Sí. Vale. Si esos son contratos, serán contratos que estarán en la comercializadora y serán también contratos, si esto también se representa como contratos, serán contratos que aparecerán también en el operador de red. El operador de red tendrá los contratos que ha enviado como acuerdos a la comercializadora. Sí, y aparecerán en los dos sitios. Uno dice, estos contratos los uso para cubrir esa propuesta y el otro es, estos contratos los tengo para cubrir estas demandas de los consumidores. ¿Sí? Vale, un detalle que tenéis que pensar también, sí, entre la relación que he puesto según el nombre de aquí los revés. Si la propuesta de generación ha sido vendida, opa. Bueno, ¿acierto o no acierto? A una compra de suministro. Vale, una cosa que tenéis que pensar también, sí, la relación entre las propuestas de generación y las propuestas de compra de suministro. Sí, la única manera que tiene el operador de red de saber a quién ha vendido qué es guardando las propuestas de compra de suministro y sabiendo cómo has asignado a los productores, a los generadores. ¿Sí? Otra posibilidad, si trabajamos con contratos, aquí podríamos guardar, digamos, el acuerdo bilateral que hay entre los generadores y los suministradores y, digamos, mezclar la información que hay entre todos, al menos añadir a la propuesta de generación la información que corresponde a quién le estamos suministrando la energía, ¿sí? Y también ligarla, digamos, también nos permite tener la relación con la propuesta, saber en qué franja estamos haciendo la distribución. También podríamos tener aquí, digamos, no tenemos la hora, nos haría falta, digamos, añadir también el lugar de donde, pero bueno, si lo relacionamos directamente con la franja lo tenemos. También tienes que pensar que las propuestas de generación no tienen por qué cuadrar perfectamente con las propuestas de compra de suministro. Este puede pedir, una propuesta puede ser de 10 megavatios, ¿sí? Y yo tener, pues, dos propuestas o acepto dos propuestas, una de 7 y otra de 5, ¿sí? Y coger 7 para esta de 10, 3 para esta de 10 y las 3 que me sobran se las asigno a otra propuesta de suministro, ¿sí? Si quiero guardar, digamos, las asignaciones exactas, pues tendría que partir estas propuestas en trocitos para, digamos, que sumaran correctamente las propuestas con las propuestas de generación, con las propuestas de compra de suministro. De aquí, digamos, sabemos simplemente que en total suma todo lo que tiene que sumar, o debería sumar casi todo lo que debería sumar, pero no sabemos exactamente cuál es la proporción dentro de las posibles asignaciones, cuál es la proporción que estamos asignando una cosa u otra. Ya digamos, con esta presentación tendríamos lo mínimo que nos hace falta para poder saber a quién hemos asignado qué y en qué momento tenemos o qué franja horaria tenemos que hacer esa distribución. Bueno, nos falta una cosa, que eran lo que tiene que guardar el generador, que es básicamente la información cuando la propuesta del generador se acepta, pues el operador de red le responde diciendo, pues ok, lo que me has propuesto te lo acepto y pues le dice cuánto realmente le ha decidido comprar, ¿no? Digamos, la propuesta puede ser, pues te voy a generar 5 megavatios, ¿no? Y entre los repartos que he hecho para que, digamos, cuadrar todo en la asignación, pues igual resulta que lo que me propones, los 5, pues te he vendido 3, ¿no? Y el acuerdo responderá con exactamente cuántos le ha vendido y a quién se los ha vendido. Y eso lo tendrá que guardar internamente el generador. También son un acuerdo
Y igual que hemos hecho antes, si estamos trabajando con contratos, pues aquí recibiríamos el acuerdo y nosotros lo transformaríamos en un contrato, ¿sí? Que básicamente tendría esa información. El contrato sería, pues le voy a vender tantos megavatios o le han vendido 30 megavatios, tantos megavatios de los que yo puedo producir a tal comercializadora y que eso lo guarde, digamos, internamente en su estado, en lugar, digamos, de directamente guardarse la comunicación que ha recibido. Pero bueno, digamos que como es la misma información, lo único que cambio es la que llamamos la semántica, ¿no? Me dicen que sí, que de acuerdo, tanto, y yo me guardo, pues, ahí firme, digamos, un contrato de que yo voy a tener que producir tanto para tal comercializadora. Digamos, una distinción semántica, pero bueno, digamos, sí que existe entre la comunicación que recibo y la información de que yo tengo que, pues, me he comprometido a producir tanta energía en tal momento. Vale, el apartado D dice, un cuarto escenario relaciona el operador de red con las distribuidoras. Vale, digamos que es el único que nos quedaba en todo el ciclo de gestión de la energía, ¿no? Los que realmente son los que tienen los cables que llevan la energía a los consumidores finales. Para poder transportar la energía de los productores a los consumidores, no solo ha de contar con la capacidad de su propia red, ¿sí? Digamos que los productores están conectados al operador de red y tienen sus cables gordos para que pase por ahí la energía, pero los cables gordos tienen que conectarse al final con cables pequeños que son los que tienen las distribuidoras. El operador manda un mensaje a las distribuidoras con una propuesta de distribución, ¿no? El gestor de la red el operador se ha comprometido a mandar tantos megavatios en tal hora a tal sitio, pero tiene que haber capacidad, obviamente, en la red suficiente como para soportar esa cantidad de energía. Manda propuestas de distribución para saber si pueden transportar electricidad durante una hora concreta del día siguiente. Igual, ¿no? Llegamos a un acuerdo para energía, pues lo decimos ahora a los distribuidores, tengo que transportar tanta energía, ¿cuál es tu capacidad? Las distribuidoras contestan indicando la potencia máxima y mínima de megavatios que sean capaces de transportar, ¿sí? Diciendo, bueno, de todo lo que puedes. O de hecho, la propuesta de distribución simplemente les piden, quiero que me transportes tanta energía. Y los distribuidores dicen, pues yo soy capaz de transportar tantos megavatios si me lo pides. O simplemente me diciendo, pues no puedo llevar a esa hora ningún megavatio. El operador de red asocia internamente una franja de mercado, hora y región geográfica a los acuerdos correspondientes de las capacidades de transporte de las distribuidoras. Esto asumimos que simultáneamente al encontrar operación para las demandas que tiene, ¿no? Si uno puede, digamos que si tiene que transportar tantos megavatios que le piden, ¿sí? Y las distribuidoras solo pueden llegar a tal capacidad, pues cuando pida la energía, pues pedirá solamente la que después puede transportarse y la que no puede transportar simplemente no la compra o no se la asignará a las peticiones. Tendrá que asegurarse, digamos, de que pueda transportar como mínimo lo que tiene las peticiones de las comercializadoras. Si no, pues eso también restringirá cuánta energía asignará a las peticiones de las comercializadoras. Sinceramente, la franja de mercado a los acuerdos correspondientes de las capacidades de transporte de las distribuidoras. Básicamente los mensajes son muy sencillos, simplemente tenemos una conversación entre el operador de red y las distribuidoras diciendo necesito que me transporten energía a tal hora, sí, y las distribuidoras nos van a decir pues sí, y nos dirán cuánta energía podemos transportar, o si no, pues no podrán transportar energía en esa hora y tendrá que buscar o tendrá que cubrir si es posible con otras distribuidoras o simplemente limitar la cantidad de energía que transporta o que puede transportar. Aquí no tiene mayor misterio. Tenemos dos mensajes que representar. Por un lado, la propuesta de distribución, simplemente necesito que me distribuyan energía a tal hora, puedes, no puedes, sí, será una propuesta. Tendremos la respuesta que nos venga de las distribuidoras, nos van a decir, pues, puedo tanto, este es el máximo y el mínimo, a tal hora. Y nosotros nos guardamos internamente para las franjas que tenemos que distribuir, sobre las que tenemos que hacer la distribución. Sí, la franja la teníamos del concepto anterior. Nos guardamos los acuerdos, digamos, los acuerdos que nos han enviado.
Sí, diciendo, pues esta franja, mi capacidad corresponde a pues, la suma de acuerdos que he recibido, ¿no? Un acuerdo de distribución a una hora solo estará en una franja, porque los distribuidores estarán, digamos, en un sitio específico. Por tanto, a una hora y un sitio específico solo un distribuidor específico solo podrá ser asignado en esa hora y en esa localización a una franja que está en esa hora y esa localización, pero una franja podría, digamos, cubrir su capacidad de transporte con diferentes distribuidoras. Vale, aquí podríamos hacer lo mismo. Si hemos sido coherentes o si queremos ser coherentes y hemos utilizado contratos, aquí los acuerdos los recibiríamos, los miraríamos, crearíamos un contrato, asumimos que ese es un contrato entre el operador de red y la distribuidora y asignaríamos a las franjas los contratos, ¿no? He contratado tanta potencia de distribución para tal sitio, en tal hora. Sí, y tendríamos los acuerdos. Como la información de los acuerdos es lo mismo que los contratos, pues en este caso pues igual sería equivalente no guardar el contrato y ligar el contrato con la franja, o ligar el acuerdo de distribución con la franja. Digamos, el único sitio donde hay una diferencia entre utilizar contratos o utilizar acuerdos es el primer apartado, donde parte de la información posiblemente no es necesaria y si queremos ser, digamos, eficientes, no guardar cosas que no sirven ya para nada, pues el contrato sí que nos permitiría meterlo todo eso junto en un solo concepto. Los demás, pues los acuerdos directamente ya podrían servir de contratos, de información que guardamos, que nos es necesaria para mantener el estado de las cosas. Muy bien. Bueno, esto cubriría el apartado D. Luego tenemos el apartado de WL. En este caso nos dan una serie de definiciones. No tenemos una ontología de electricidad, no tenemos pues, varias cosas, ¿no? Lo que es una red eléctrica, un componente de red, el personal que trabaja asumimos que en el operador o en cualquier sitio de digamos, los diferentes sistemas de electricidad, sí, tareas que podemos hacer. Tenemos la red de transporte, que es una subclase de red eléctrica, la red de distribución, que es una subclase de red eléctrica también, el transformador, que es un componente de red, la torre, que también es un componente de red, y los transformadores tienen una serie de subclases. Tenemos la alta tensión, la tensión industrial, la tensión de domicilio. Tenemos una subclase de personal, que es técnico de mantenimiento, otro de personal, que es técnico de control, y tenemos diferentes tareas que pueden ser de reparación, de sustitución o de calibrado. Vale, esto serían, digamos, las clases. Y luego tenemos una serie de atributos que nos definen sobre estas clases. Vale, tenemos la longitud y longitud, que son propiedades o atributos, en este caso, de componentes de red. Puede estar en un sitio específico con su longitud y su latitud. Tenemos una propiedad, un atributo de tarea, que es cuando se realizó, fecha de realización. Tenemos un atributo de personal, que es el nombre que tiene esa persona. Y tenemos relaciones. La red eléctrica está compuesta de componentes de red. Las personas el personal está encargado de tareas. Y las tareas se realizan o se realizan en componentes de red. Vale, eso es lo que nos dan como ontología. Vale, si lo pintamos, pues tenemos una cosa tal que así. Sí, tenemos el personal, tenemos las tareas con sus subclases, tenemos los componentes con sus subclases, tenemos la red eléctrica con sus subclases, la red eléctrica está compuesta de componentes, las tareas se hacen en componentes, se realizan en componentes, las personas están encargadas de tareas. Vale, los atributos que tenemos, un componente tiene una longitud y longitud, una localización donde se encuentra el componente, las personas tienen nombres y las tareas se realizan en una fecha específica. Muy bien. Vale, aquí como os dije la semana pasada, lo que tenéis que hacer, lo que necesitáis simplemente es saber entender qué es cuál es la sintaxis, básicamente para saber leer el OWL.
básicamente las clases, las etiquetas básicas que tiene RDF, que es lo que básicamente está escrita la ontología que tendréis en el enunciado, ¿no? Y saber qué significa, pues, ser, bueno, digamos que es bastante evidente, ¿no? Clase, subclase, dominio, rango, relación, atributo, no tendréis mayor problema. Una vez hayáis hecho la práctica, digamos que os saldrá enseguida el entender qué es lo que se ha escrito en cualquier ontología en RDF. Vale, el primer apartado de este apartado dice: ¿qué aserciones RDF representarían que el técnico de mantenimiento llamado Eladio Torres se ha encargado de una tarea de reparación en fecha el 18, en junio del 18, asumo que sería el día del examen, en el transformador de alta tensión Trans A327, localizado en la latitud 42,7, longitud 1,2. Bueno, si acordáis, en la última, bueno, en el ejercicio que hicimos, lo que acabamos el viernes, hicimos esta parte el viernes. A ver, que copie solamente el trozo de texto que necesito y no todo. No sé por qué me copia todo. A ver. No, me lo ha duplicado. Es que no quiero copiar la solución toda junta y quiero copiar solamente un trozo y no le sale no le da la gana. Bueno, pues copiamos todo y ya está. No le sale de las narices copiar solamente un trozo y pegándolo poco a poco. Vale, si os acordáis, lo primero que tenemos que hacer es simplemente definir las URIs de las instancias que tenemos que relacionar. Sin las URIs, digamos, pues no podemos hacer las relaciones de RDF. Necesitamos un sujeto, un predicado y un objeto. Para cada uno de ellos, para los predicados y los sujetos o los objetos, necesitaremos URIs que correspondan a instancias, ¿no? Luego, pues dependiendo de si es un atributo, lo que estemos relacionando, digamos, el objeto es un atributo o si tenemos una relación o un atributo, el objeto puede ser una constante, ¿sí? Del tipo que toca, o pues, otra URI de otra instancia de objeto. Vale, las URIs básicamente nos podemos inventar, simplemente le damos un nombre a cada objeto que tenemos que relacionar y ponemos ahí después la representación, las relaciones en RDF. Vale, necesitamos una URI para las tareas de mantenimiento, digamos MANT 0001, por ejemplo. El técnico se llama Eladio Torres, pues le llamamos a la URI es Eladio Torres, simplemente. Y es lo único que nos hace falta. Son los únicos elementos que no aparecen ya como URIs dentro del enunciado, ¿no? Tenemos una URI para el transformador de alta tensión, pues con eso tenemos esa URI. Luego tenemos la longitud y la longitud, que son strings, ¿sí? Y la fecha, pues que es de tipo fecha. Y ya sabemos. Eso es un literal, no necesita una URI. Vale, tenemos que primero identificar los tipos a los que corresponden las URIs, ¿no? Eladio Torres es un técnico de mantenimiento, por lo tanto decimos, pues Eladio Torres es un type técnico de mantenimiento, ¿sí? Que tiene una serie de atributos, el nombre, que es el string Eladio Torres, y una relación con, en este caso, la tarea que tiene que realizarse, que es el man 0001 que hemos puesto. Entonces lo relacionamos Eladio Torres, o hacemos la aserción, Eladio Torres tiene como Eladio Torres el sujeto de la aserción, el predicado es encargado de, sí, el objeto es la tarea de mantenimiento con la URI MANT 001. Esta tarea de mantenimiento se hace sobre el transformador que tiene la URI trans A327, pues decimos que A327 es una torre de alta tensión, ¿no? Indicamos cuál es su tipo y indicamos los dos atributos que tiene, en este caso las torres o todos los que sean elementos de red, ¿sí? Tiene una latitud 42,7 y una longitud 1,2. Vale, con eso tenemos la otra aserción y luego nos falta pues simplemente decir que el mantenimiento es, pues en este caso, una reparación, nos dice el enunciado, ¿sí? Encargado de una tarea de reparación, por lo tanto decimos que la URI MANT 0001 es del tipo reparación y tenemos dos atributos, un atributo y una relación, el atributo fecha de realización, que es cuando se ha realizado la tarea de mantenimiento, ¿sí? Y luego lo que liga el mantenimiento con el objeto sobre el que se ha hecho el mantenimiento, en este caso el transformador A327, ¿no? Hacemos la aserción, la tarea, el sujeto es mantenimiento 0001, ¿sí? El predicado realizada en y el objeto
de esa aserción es trans a 327, que relaciona ya la tarea de mantenimiento con el objeto sobre el que se ha hecho el mantenimiento. Como veis, no tiene mayor misterio que saberse exactamente cuál es la sintaxis mínima que necesitan las aserciones para decir lo que nos pide el enunciado. Vale, luego nos queda el segundo subapartado, y el segundo apartado pues también es, como en el examen anterior o el que hicimos antes, una consulta Spark. Dice, asumiendo que tenemos un conjunto de aserciones sobre este problema, ¿sí? Un error típico en los exámenes es no entender lo que estoy preguntando en esta pregunta y creer que la query Sparkle es sobre la definición de la ontología, lo cual, digamos, no tiene mucho sentido, pero bueno, hay gente que al final, siempre hay un par o tres de personas que en los exámenes dicen, no se puede, digamos, no retornan nada a la consulta, porque entienden que el conjunto de aserciones se refiere a la definición de la ontología en lugar de asumir que tenemos aserciones de este problema, igual que las que hemos hecho en el apartado anterior, que si les hacemos esta consulta, ¿qué es lo que nos retornaría? Digamos, básicamente, cuál es el significado que tiene esta consulta Spark, qué es lo que significa. Igual que si os diera una consulta SQL, ¿no? Pues podría preguntar qué significa esta consulta en SQL, pues lo mismo con el Spark. Bueno, esta consulta la consulta nos retorna 5 variables, 5 elementos, ¿sí? Y nos dan, pues eso, el grafo que corresponde a la consulta. Nos dice que Red Pirineos es una red de transporte, pues, digamos, una instancia de red de transporte. La red Pirineos está compuesta de cosas, ¿sí? Que es una de estas variables que vamos a tener que retornar, ¿sí? Está relacionada con los elementos que componen la red Pirineos, ¿sí? Estas cosas que componen la red Pirineos son de un tipo específico, que también es una variable, ¿sí? Esos elementos que están, digamos, de los que está compuesto la red Pirineos tienen una latitud y una longitud, y queremos pues, que nos aparezcan ahí la latitud y la longitud. Sobre estos elementos que componen la red Pirineos se hacen una serie de tareas, que es, digamos, la variable t. ¿Sí? Las t están relacionadas en, tanto las t obviamente serán tareas. ¿Sí? En este caso nos piden específicamente que las t sean de tipo calibrado. ¿Sí? Y tiene que haber una relación entre, pues, algo que está encargado de esas tareas, de esas test, sí, que tiene un atributo, está relacionado con algo que es un nombre, que será, supongo, o debería ser, obviamente, el nombre de la persona que hace esas tareas. ¿Sí? Vale, sería el grafo, lo he pintado también para que lo veáis. Si lo consigo seleccionar, solamente el grafo. Copiamos. Pues aquí tenemos. Vale, igual que lo que hicimos la semana pasada, he pintado de colores diferentes las variables que son las que obtenemos como resultado y las variables intermedias que tenemos ahí para ligar las cosas. ¿No? Tenemos algo que es que forma parte de la red Pirineos, que es una red de transporte, que tiene una longitud y un tipo. Entonces tenemos que saber, o tenemos que retornar, nos va a retornar cosas que forman parte de la red Pirineos con su longitud y su tipo. La red Pirineos tendrá diferentes elementos, tendrá, pues yo qué sé, tendrá transformadores, tendrá torres, tendrá, no sé, muchísimas cosas. Debe tener una red eléctrica, pero yo no estoy puesto yo en ingeniería de redes eléctricas. Vale, están ligadas con tareas, ¿sí? Que son específicamente tareas de calibrado, ¿sí? Y hay alguien que está encargado de ellas, ¿sí? Nos interesa solamente quién es el que se llama, qué persona es la que está encargada de esas tareas. Por lo tanto, lo que buscamos son todos los componentes que tiene la red Pirineos, básicamente, ¿sí? Con su longitud, su latitud y su tipo, ¿sí? A las que se haya hecho una tarea de calibrado, ¿sí? Y queremos saber quién es el que ha hecho ese calibrado, básicamente. Por lo tanto, lo que nos va a retornar es básicamente componentes de la red Pirineos, con dónde están y de qué tipo son, ¿sí? Que han sido calibradas por alguien y queremos saber quién es ese alguien. Vale, digamos en cristiano. Opa, ya he hecho lo que debería hacer.
Queremos saber la URI del componente de red, porque bueno, no aparece en la ontología cómo se llama, por ejemplo, el tipo de componente, por lo tanto directamente vamos a retornar la URI. La URI, ¿sí? ¿De qué tipo es esa URI? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de atributo, latitud y longitud de esas URIs, que serán solamente componentes de red de transporte, de componentes de la red de transporte Pirineos, ¿sí? A los que alguien ha realizado una tarea de calibrado y queremos saber, además, cómo se llama esa persona que ha hecho ese calibrado. Muy bien. Vale, veréis que no es muy complicado ver exactamente. No son muy diferentes las queries Sparkle de las queries que se hacen en SQL. Digamos que en SQL los joins y esas cosas son explícitos. Sabemos que estamos cruzando dos tablas y estamos viendo pues, que el cruce de esa tabla está hecha mediante una relación. Aquí pues también hay joins, básicamente, pero en este caso los joins son por las relaciones que hay entre las diferentes clases que hay. Si queréis podéis pensarlo como que las clases son tablas, ¿sí? Y esas tablas tienen pues, relaciones dentro de sus atributos y que podemos dar joins a partir de esas relaciones. Eso es lo que realmente no tenemos ni tablas ni joins porque está todo mezclado dentro del grafo RDF. Muy bien. Preguntas que tengáis. Pregunta si podía volver a leer, volver a repetir cómo he ido leyendo sin el grafo. Sí. Vamos a ver. En el where, básicamente lo que tiene son aserciones, ¿sí? Bueno, pues lo que he ido es leyendo las aserciones. Tenemos algo que es la red Pirineos, que es de tipo red de transporte. La red Pirineos está compuesta de cosas. Es, digamos, una de las variables que tenemos que tener como salida. Por lo tanto, lo que buscamos es algo que cuadre con la aserción. Red Pirineos es una red de transporte y red Pirineos está compuesta de cosas. Vale, esas cosas son de cierto tipo, es la siguiente aserción. Cuando queremos de la red Pirineos, ¿sí? Cosas que componen la red Pirineos, ¿sí? Y queremos saber su tipo. De esas cosas, además, queremos saber, digamos, el grafo nos indica que queremos buscar cosas que cuadren con la aserción, que algo es la longitud y la latitud de esa cosa, ¿sí? Cuando queremos cosas que componen la red Pirineos, ¿sí? Que son de algún tipo y que tienen una latitud y una longitud, ¿sí? Sobre esas cosas se ha realizado una tarea, es la siguiente aserción, de realizado en, cuanto son cosas que componen la red Pirineos con su latitud y su longitud, ¿sí? Sobre las que se ha realizado alguna cosa. Esa cosa que se ha realizado tiene que ser un calibrado, nos dice que T es de tipo calibrado, por lo tanto, cosas que componen la red Pirineos con su latitud y longitud sobre las que se ha realizado un calibrado, ¿sí? Ese calibrado ha sido hecho por alguien, es la variable P, indican P ha sido el encargado de T, por lo tanto, cosas que componen la red Pirineos con su latitud y su longitud, sobre las que se ha hecho algo que ha sido encargado una tarea de calibrado de la que ha sido encargado alguien, ¿sí? Y sobre ese alguien queremos saber cuál es su nombre. P tiene un nombre, por lo tanto, cosas que componen la red Pirineos de algún tipo, ¿sí? Que tienen una cierta longitud, cierta latitud, sobre las que se ha realizado alguna tarea de calibrado cuyo encargado tiene un nombre. ¿Sí? Básicamente lo que tenéis en el grafo. Como os digo, a veces es más fácil verlo con el grafo, a veces es más fácil verlo con las aserciones de RDF. Cada uno pues le parece más sencillo de una manera o de otra. Hay gente que es más fácil, igual con el SQL, ¿no? Pues es más fácil darse la consulta de SQL tal cual y con eso ya está. Me preguntan, ¿en este tipo de consultas hay parámetros de entrada para buscar? ¿Qué es eso de parámetros de entrada para buscar? La consulta ya tiene parámetros. Es igual que en una query para filtrar, me dices.
Sí, podrías filtrar por alguna característica adicional. Igual que, digamos, en SQL, el Sparkle tiene una cláusula filter donde tú puedes decir, bueno, pues quiero la red de Pirineos, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, y los nombres de las personas empiezan por P, por ejemplo. Y podrías poner ahí, pues, filter. Y hay una operación dentro de Sparkle que busca expresiones regulares, pues que el primer carácter del nombre sea P, por ejemplo. O que, bueno, aquí no hay nada numérico, o sí, o que yo que sé, que la longitud y latitud está entre el 3,27 y 3,58. Sí, podrías añadir pues, condiciones adicionales como filtros que redujeran, en este caso, las condiciones, los elementos. Si quieres parametrizar el tipo de tarea, bueno, pues con el tipo ya lo tienes parametrizado. O quieres que sea de cualquier tarea, cualquier tipo. Bueno, pues en este caso lo que puedes hacer simplemente es omitir el tipo. Aquí digamos que estás seleccionando, estás obligando a que el grafo conectado que tienes dentro de las abstracciones tenga un arco que sea el tipo al que pertenece la tarea. Si no pones nada, pues te hará la unificación con cualquier tipo de tarea porque no le sigue ese arco adicional. Si quieres saber también el tipo de tarea, pues igual que hemos hecho con el tipo de componente, podemos poner ahí una variable y esa variable te permitirá saber también de qué tipo es esa tarea. Pero bueno, simplemente omitiendo la aserción T tipo calibrado, tendrás todas las tareas, todos los tipos de tarea, da igual cuál sea el tipo, te aparecerá en el resultado de la consulta. Como os digo, se parece pues, a SQL, solo que hay cosas que están en diferentes sitios. Si uno quiere poner aquí condiciones sobre las variables que no sean solamente condiciones sobre arcos que debe aparecer en el grafo, pues para eso está la cláusula filter. Y en filter tú puedes poner condiciones sobre los valores que pueden tomar las variables si es que son valores literales. Si son eh, relaciones con otras URIs, pues obviamente pues no. Tendrás que ponerlas como aserción dentro de la query SQL. Pero si quieres pues eso, valores que correspondan a un rango de valores en latitud o en longitud o pues que los nombres empiecen por P o se llamen Pepito, si quieres, pues puedes poner ahí. De hecho, pues si quieres que se llame Pepito, puedes ponerlo directamente la aserción, ¿no? Y que P a nombre sea, y como el nombre tiene que ser un string, puedes poner string Pepito y le aparecerá solamente los que se llamen Pepito. Eso lo que sí. Si quieres que se llame Pepito, entonces saber el nombre no te hace falta porque ya sabes cómo se llama. Sí, me preguntan que por qué el resultado pone que también sale la URI. Sale la URI porque le decimos que nos dé como resultado la C, ¿sí? Y la C, en este caso, que es el componente, ¿sí? Es la URI de ese componente. Si ese componente está, digamos, identificado por la URI que hay, que relacionamos con el tipo, tiene un nombre, ¿no? Pues yo qué sé, el transformador 327. Podríamos poner que en lugar de la URI, que es lo que estamos sacando ahí, queremos el atributo nombre, igual que hemos hecho con el encargado. En el encargado, si ponemos P como una de las variables que queremos en la salida de la query, sí, nos aparecerá la URI de la persona que está dentro, digamos, la URI de la persona en el grafo, ¿sí? Además del nombre. A veces nos puede interesar la URI por alguna razón, porque queremos buscar otras cosas sobre la URI, o a veces nos hace falta simplemente los valores de los atributos. Pensad, por ejemplo, que esta query la podemos utilizar para extraer cierta información y luego querer saber cosas sobre las URIs, las URIs de los, eh, de los componentes de la red Pirineos, queremos saber otras cosas sobre esas URIs. Pues podemos preguntar alguna cosa por cada URI particular, si nos apetece después, a partir de la URI. Si sabemos el nombre, bueno, pues podemos preguntar, por ejemplo, qué URIs qué URIs se llaman Pepito. Pero nada nos asegura de que el atributo nombre no esté ligado con otros tipos distintos. El atributo nombre puede aparecer en diferentes sitios, digamos, nada, no es específico, no tiene por qué ser específico de una clase. Si uno pregunta todo lo que se llame Pepito, pues si hay una torre
un transformador que se llama Pepito también nos aparecerá. Y una persona que se llama Pepito también nos aparecerá si hemos, digamos, usado el atributo nombre como el nombre en todos los sitios donde tiene sentido utilizar ese atributo. Sí, fijaos que la representación en grafo es un poco más flexible de la que nos permite el modelo relacional. ¿Sí? Si aquí utilizamos el mismo atributo para diferentes clases, ¿no? Si nosotros quisiéramos en el modelo relacional preguntar todas las cosas que tienen un nombre específico, ¿no? Eso asumiendo que hay una columna nombre en diferentes tablas, tendríamos que, pues, o juntar todas las tablas, ¿sí? De alguna manera y preguntar por el nombre, o tenemos que preguntar por el nombre en todas las tablas donde hubiera ese atributo. Aquí podemos preguntar al grafo, dime todo lo que se llame Pepito, da igual de qué tipo sea, y nos devolvería todos los objetos de cualquier clase que se llamaran Pepito, por ejemplo. Tenemos que permitir representar cosas, o al menos hacer cosas un poco diferentes a lo que podemos hacer en el modelo relacional. Tenemos la representación, digamos, es diferente.